Buenas tardes en Estado Natural Viajero desde Budapest y seguimos descubriendo los encantos de esta ciudad. Los voy a llevar hoy a uno de los monumentos más impactantes que he visto en la ciudad y que recuerda una época bastante oscura. Quien no recuerda los acontecimientos pasados está condenado a repetirlos. De que ningún genocidio y ninguna matanza es buena, sea de quien sea. Una vez esto, los llevo. Bienvenidos. A la memoria de las víctimas disparadas en el Danubio por el partido de las cruces o de la cruz 1944-1945. Erigido el 16 de abril de 2005. Caminando por la zona cercana al Parlamento, encontramos uno de los monumentos más conmovedores que hay, hecho en el 2005, que se llama el Monumento a los Zapatos. Es el monumento que recuerda en fila recta los asesinatos que hubo de judíos en Budapest, finalizando la Segunda Guerra Mundial. Este es un monumento que, como les digo, lo hicieron dos personas, dos escultores, y aquí vienen a dejar tributo. La historia es la siguiente: entre 1944 y 1945, al menos 20.000 húngaros judíos que vivían en una especie de gueto aquí en Budapest fueron asesinados. En ese tiempo estaba Ferenc Szilasi, que era un gobernante títere afín a lo que era el Partido Socialista Nazi, pero era aquí de lo que eran los autodenominados el Partido de la Cruz Flechada. Cometieron muchísimos atropellos y uno de ellos fue el de asesinar de forma descarada a cientos de judíos antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. El hecho es dramático, ya que recuerda cuántos partieron aquí. Y la forma de asesinarlos era al borde del Danubio, los traían, los amarraban y en parejas le disparaban a uno de los dos. Caían a este Danubio y por consiguiente estaban amarrados, ya uno estaba muerto o moribundo y el otro no tenía fuerzas para salvarse. $20.000 personas se calcula que murieron en ese tiempo. Hungría tuvo una de las tasas más grandes de judíos asesinados. Se dice, y por datos que hay de la Segunda Guerra Mundial, que Hungría tuvo alrededor de 1 de cada 10 fallecidos fue de nacionalidad húngara. Aquí vemos que la gente lo recuerda, expone velas y tiene diversos homenajes. Una bandera, velas, zapatos. Vamos a recorrerlo un poco para que lo vean. Una vez ejecutados aquí, muchas de las personas
caía en el río junto con la otra persona a la cual habían amarrado. Recuerden que lo hacían en parejas, y lo único que quedaba a veces eran los zapatos. Por eso hicieron este monumento. Un país como este, que tiene una gran representación judía. Incluso hay una sinagoga en Budapest, en Pécs hay una también bastante considerable, y son los restos, y es un bonito homenaje muy sentido a lo que fue el exterminio de tantos judíos solamente por ser judíos. Y esto se aplica a cualquier genocidio o exterminio de grupo de personas con credo religioso. Esto debería ser erradicado. Quería mostrarles esto porque pasa desapercibido muchas veces en las rutas, y es hora de recordar, a ver si hacemos entre todos un mundo mejor. Una historia de un monumento a los zapatos, dedicado a los judíos en exterminio. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguimos explorando para ustedes. Un saludo. Chao.